Hola estimados alumnos, soy el profesor René y en este video les invito a estudiar las operaciones aritméticas combinadas con números racionales. Primero que todo, les propongo que revisemos la actividad de la página 6 del cuadernillo de ejercicios. Recuerda que en matemática ejercitarse hace la diferencia entre aprender y no. En el ítem 1 debemos discernir si el número dado pertenece o no al conjunto que allí se indica. La letra A, 45 negativo, ¿pertenece a los naturales? Recuerda que los naturales corresponden a los números enteros positivos, sin embargo 45 negativo es un número negativo, así que no pertenece a los naturales. En la letra B nos preguntan, ¿un séptimo es un número entero? ¿Pertenece al conjunto Z? En el conjunto de los números enteros tenemos menos 2, menos 1, 0, 1, 2, etc. Sin embargo, un séptimo lo podemos interpretar como el decimal correspondiente al cociente entre 1 y 7. Este es un número entre 0 y 1, no es un número entero. En C, nos presentan un número que es de la forma A partido por B, donde A es menos 1 y B es 12. Esa es la forma que debe tener un número que se considere racional. Entonces, tenemos que un doceavos negativo efectivamente pertenece a los racionales. Los demás ejemplos nos parecen elementales, quizá podemos referirnos brevemente al h. Pi, ¿es un número que pertenece a los racionales? Más adelante verás que pi es un número que tiene infinitos decimales sin ningún periodo. No corresponde a un número susceptible de expresar como la forma A partido por B. En consecuencia, no es un número racional. En el ítem 2 debemos completar con la frase es, puede ser o no es. Para la letra A, todo número entero los podemos escribir como una fracción de denominador 1. En consecuencia, un número entero es un número racional. Para la letra B, un número decimal infinito puede ser representado como fracción. En efecto, como vimos en la clase anterior, los decimales periódicos o semiperiódicos son decimales infinitos, es decir, tienen infinitas cifras decimales. En esta frase no aplica la expresión es, ya que hay decimales infinitos que no tienen periodo y que no se pueden escribir como fracción. Tal es el caso de los números irracionales que estudiarás más adelante. Para la letra C, consideremos que una raíz cuadrada no exacta es aquella que no podemos calcular con todas sus cifras decimales. Tal es el caso de las raíces cuadradas de números primos, que son números irracionales. Entonces, una raíz cuadrada no exacta no es un número racional. Evidentemente, esta afirmación quedará en el contexto de una conjetura. En la frase D, la expresión puede ser es la más apropiada, ya que hay casos en los que la fracción irreductible equivale a un número periódico y en otros casos donde es un decimal finito. Por ejemplo, un medio es una fracción irreductible y equivale a un decimal finito, mientras que 2/3 también es irreductible pero equivale a un decimal periódico. En el ítem 3 nos solicitan representar los decimales como fracción. Recordemos que hay tres casos posibles: los decimales finitos, los periódicos y los semiperiódicos. Este tipo de ejercicios lo abordamos ampliamente en la clase anterior, así que solo nos referiremos a algunos ejemplos. En el A, 0,72 o 72 centésimos es un decimal finito, así que se procede de la siguiente manera. 72 partido por 100, el 72 que vendría a ser nuestro decimal sin la coma y el 100 que es un 1 con tantos ceros como cifras decimales tiene 0,72. De manera similar se procede en el ejercicio B, 8,875. Si le quitan la coma nos da 8.875, que es nuestro numerador, mientras que el denominador un 1000, ya que 1000 tiene 3 ceros, como 3 cifras decimales tiene 8,875. Esto siempre
en el plano informal, desde luego. Otro ejemplo, 4,2 periódico. ¿Por qué se procede así? En E, 0,50 periódico, es decir, 0,505050. Este número, como es un decimal periódico, se transforma considerando en el denominador un 9 por cada cifra bajo el periodo. Por último, en I tenemos el caso de un decimal semiperiódico. Recuerda que acá es importante recordar el concepto de anteperiodo. El numerador 93 menos 9, 93, nuestro decimal sin la coma, menos 9, el 9, que vendría a ser la cifra que está antes del periodo, todo esto partido por 90. Tiene un 9 correspondiente a la cifra que está bajo el periodo y el 0 correspondiente a la cifra del anteperiodo. Para resolver el ítem 4 existen varios procedimientos posibles. Ojalá te animes a encontrar tu propio método. Yo te propongo la siguiente alternativa. Para el ejercicio A debemos encontrar un racional comprendido entre 9 octavos y 1,26 centésimos. Te propongo representar ambos números como decimales y reescribirlo agregando la cifra 0 a la derecha del decimal, de modo que el número original no se vea alterado. Es mucho más fácil encontrar números entre 0,1250 y 1260 que entre 0,125 y 0,126. Por ejemplo, 0,1255 estará comprendido entre los dos racionales dados en el caso A. Procedemos de manera similar en el ejercicio D, recordando que 170,55 negativo es un número menor que 170,54 negativo. Entonces, a ambos decimales agregamos una cifra 0 en la parte decimal, lo cual nos permite visualizar los números de modo que es más fácil encontrar números comprendidos entre ellos. Creo que es un buen ejercicio que te preguntes por qué es posible agregar ceros en la parte derecha de los decimales sin que el valor de dicho número se vea afectado. Ahora continuamos con la parte central de esta clase, que es resolver operaciones aritméticas con números racionales. Solo para fines explicativos diremos que una fracción cuenta con un numerador y un denominador. Sin embargo, debes tener presente que esta expresión corresponde en realidad a un único número racional, ¿ya? Esto es el cociente entre el numerador y el denominador. En primer lugar, estudiaremos la adición en Q, es decir, ¿cómo se suman las fracciones? Si los denominadores de los sumandos son iguales, entonces este se mantiene y se suman los numeradores. Por ejemplo, 3 décimos más 5 décimos. Como ambas tienen denominador 10, este denominador se mantiene y se suman los numeradores 3 y 5, lo cual nos da 8 décimos, que simplificado es 4 quintos. La lógica de esto es muy simple. Por ejemplo, supongamos que una pizza se ha dividido en 10 trozos. Juan comió 3 trozos y Pedro comió 5 trozos. Entonces, entre ambos se comieron 8 de los 10 trozos, lo cual equivale a decir que se comieron 4 trozos si la pizza se hubiese dividido en 5 trozos. Otro ejemplo, 5 séptimos más 9 séptimos. Como los denominadores son iguales a 7, nuestro resultado tendrá por denominador 7 y el numerador 5 más 9, es decir, 14 séptimos, que simplificado es 2. Se procede de manera análoga si es que tenemos 3 o más fracciones, si es que el denominador es el mismo. Se mantiene el denominador
y se suman todos los numeradores. Si interpretamos la sustracción como una adición entre racionales de distinto signo, entonces podemos emplear la fórmula de la adición recién vista para deducir que la sustracción de fracciones de igual denominador implica conservar el denominador y restar los numeradores. Por ejemplo, 4 quintos menos 1 quinto. Como el denominador es el mismo, el 5, este se conserva y restamos 4 menos 1 para obtener el numerador de esta resta. Otro ejemplo, 2 tercios menos 14 tercios. Como el denominador es el mismo, el 3, este se mantiene y a 2 le restamos 14, lo que nos da menos 12 partido por 3 o menos 4. La adición de fracciones con distinto denominador es un poco menos intuitiva, a menos que se nos ocurra amplificar los sumandos convenientemente de modo que las fracciones resultantes tengan igual denominador. Por ejemplo, 3 quintos más 1 medio. Si amplificamos la primera fracción 3 quintos por 2 y la segunda fracción 1 medio por 5, obtenemos 6 décimos más 5 décimos. Ambas fracciones son correspondientemente iguales a las de nuestros sumandos. Sin embargo, acá ambas tienen el mismo denominador, en donde podemos emplear la fórmula aprendida anteriormente. Conservamos el denominador y sumamos los numeradores. Si te incomoda escribir, como procedimiento alternativo podemos aplicar directamente la fórmula de la pantalla. Fíjate que según esta, para sumar fracciones, en la fracción del resultado como denominador vamos a calcular el producto entre los dos denominadores de los sumandos, mientras que en el numerador, como se dice habitualmente, informalmente, se multiplica cruzado, 3 por 2 más 1 por 5, lo que nos da 11 décimos, el mismo resultado anterior. Probablemente te estás preguntando cuál es el método más conveniente, sin embargo, esto depende de cada persona y cada ejercicio. Practiquemos un poco más. La fórmula de la adición de fracciones es tan importante que quizás sea una de las pocas que convenga memorizar. 3 octavos más 7 cuartos. Según nuestra fórmula, para obtener el resultado debemos multiplicar los denominadores 8 por 4 y en el numerador de nuestro resultado debemos calcular la suma entre el producto cruzado de 3 por 4 más 8 por 7. Desarrollando esta expresión nos da 68 partido por 32, que simplificado es 17 octavos. Otro ejemplo, 9 décimos menos 1 medio. Procedemos de la misma manera del ejemplo anterior, pero la adición la cambiamos por una sustracción. Recuerda que esto no es un abuso del lenguaje, en efecto podemos definir la sustracción como una adición entre números de distinto signo. Un buen consejo a considerar cuando resolvemos operaciones con racionales es tomarnos el tiempo para evaluar la posibilidad de reescribir o simplificar la expresión de modo que los cálculos sean más sencillos. Por ejemplo, las fracciones de las pantallas las podemos simplificar antes de aplicar la fórmula. Una opción es que el signo negativo de la primera fracción lo escribamos en el numerador, y lo otro, que siempre es muy importante también, ver la posibilidad de encontrar factores comunes de modo que así podamos simplificar las fracciones antes de operarlas. Primero, ¿cuál es el procedimiento que justifica la posibilidad de trasladar el signo negativo que está delante de la primera fracción al numerador? Esto se justifica por las propiedades de la división con números enteros. Recuerda que si el divisor o el dividendo son negativos, entonces el cociente de será también negativo. Esto lo podemos reescribir en notación de fracciones, lo que nos da
que menos a partido por b es lo mismo que menos a, y todo esto partido por b, que es a su vez lo mismo que a partido por menos b. Si simplificamos ambas expresiones, tenemos que eliminar los factores comunes. En la primera fracción el 5 es factor común, el cual se elimina, lo que nos da menos 3/5, y en la segunda fracción el 30 es el factor común que al eliminar nos arroja menos 1/2. Evidentemente las fracciones que tenemos ahora tienen el mismo valor que las originales, sin embargo al recurrir a números más simples nos facilitará los cálculos. Aplicando la fórmula que aparece más arriba con rojo, nos da el resultado que aparece en la pantalla. No te olvides, se multiplican los denominadores para obtener el denominador de la fracción, mientras que en el numerador multiplicamos el factor a, que en nuestro caso sería menos 3, por el factor d, que en este ejemplo sería 2, menos 5, que según la fórmula es el valor de b, por 1, que según nuestra fórmula es el valor de c. Continuando el desarrollo, recuerda que la multiplicación tiene prioridad sobre la adición. Por eso es que, antes que todo, multiplicamos 3 por 2, que es 6, y 5 por 1, 5. Menos 6 menos 5 es menos 11, y todo esto partido por 10. Llegó el momento de preguntarnos cómo sumar más de dos fracciones a la vez. Pues bien, tenemos varias alternativas. Una de ellas es hacer uso de la propiedad asociativa de la adición, que nos permite sumar los dos primeros sumandos y el resultado de este sumarlo al tercer sumando. De hecho, en rigor siempre se opera con dos números a la vez. La adición es un ejemplo de lo que se llama operación binaria. Para el caso de sumar más de dos fracciones, en general será práctico amplificar todos los sumandos de modo que las fracciones resultantes tengan igual denominador. Para esto recurriremos al concepto de mínimo común múltiplo, como el número de referencia para amplificar. Por ejemplo, calculemos 5 sextos más 7 cuartos menos 2 tercios. Veamos cuáles son los múltiplos de 6. Los primeros 4 múltiplos de 6 al menos. Luego, los múltiplos de 4. Y por último, los múltiplos de 3. Notemos que el primer múltiplo común, o sea, el primer número que se repite en los tres conjuntos de múltiplos es el 12. Este sería entonces nuestro mínimo común múltiplo. En consecuencia, ahora debemos buscar para cada una de las fracciones un número para amplificar de modo que el resultado del denominador sea 12. Entonces 5 sextos lo amplificamos por 2 porque 6 por 2 da 12. 7 cuartos lo amplificamos por 3 porque 4 por 3 es 12. Y 2 tercios lo amplificamos por 4 porque 3 por 4 es 12. Todo esto nos da nuevas fracciones que evidentemente tienen el mismo valor que las fracciones originales, pero con la diferencia de que ahora los denominadores son iguales, lo cual nos permite aplicar la propiedad más elemental de la adición de fracciones, que consiste en mantener el denominador y operar según corresponda con los numeradores. En este caso 10 más 21 menos 8, que es 23. Curiosamente, la multiplicación de fracciones es más sencilla que la adición. En efecto, para obtener el producto entre dos fracciones basta con multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Por ejemplo, para calcular 3 quintos por 7 medios, simplemente debemos multiplicar el 3 por el 7 y el 5 por el 2, numerador por numerador y denominador por denominador. Otro ejemplo, 15 partido por 20 multiplicado por 48 partido por 56. Acá podríamos aplicar la fórmula multiplicando 15 por 48 y 20 por 56. Sin embargo, sería conveniente que recordemos el consejo anterior de evaluar la posibilidad de simplificar previamente. En este caso, notemos que al descomponer 15 y 20 nos da 3 por 5 y 4 por 5, una de las tantas maneras que tenemos para descomponer, y 48 partido por 56 lo podemos descomponer en 6 por 8 y todo esto partido por 7 por 8. En la primera fracción el 5 es un factor común entre el numerador y el denominador.
En la segunda fracción, el 8 es un factor común entre numerador y denominador. Si eliminamos estos factores comunes, obtenemos 3/4 por 6 séptimos. Realizar este cálculo, 3/4 por 6 séptimos, equivale a realizar el cálculo de las fracciones originales, 15 partido por 20 por 48 partido por 56. Sin embargo, la diferencia es que ahora, al tener números más pequeños, los cálculos serán más simples. Es mucho más fácil multiplicar 3 por 6 que 15 por 48. Bueno, 3 por 6, 18 y 4 por 7, 28. No te olvides de simplificar cada vez que sea posible. También podemos extender esta fórmula para una multiplicación de más de 2 términos. Procediendo de manera análoga, bastaría con multiplicar los numeradores por una parte y los denominadores por otra parte. 3 por 1 por 5 es 15, mientras que 4 por 7 por 2 es 56. La división entre fracciones es menos intuitiva, pero una vez sabida la fórmula, esto se torna bastante fácil. Según la fórmula, a partido por b dividido por c partido por d se transforma en una multiplicación, pero nuestra segunda fracción, es decir, el divisor c partido por d, se invierte. Finalmente, el resultado que obtenemos es a por d partido por b por c. Informalmente podemos decir que se multiplica, pero de manera cruzada. Podemos reescribir esta fórmula usando la notación de fracción en vez de los dos puntitos de la división. Por ejemplo, 4 séptimos dividido por 5 novenos. Según nuestra fórmula, multiplicamos 4 por 9 en el numerador y 7 por 5 en el denominador. A esto es lo que nos referimos por multiplicación cruzada. El resultado de estas multiplicaciones da 36 partido por 35. Otro ejemplo, 14 partido por 21 dividido por 18 partido por 24. Como ya habíamos dicho, en este tipo de ejercicios conviene simplificar previamente, para lo cual descomponemos la primera fracción de modo que obtenemos 2 por 7 partido por 3 por 7. Nótese que acá el 7 es un factor común. Luego, al descomponer 18 partido por 24, una opción es dejar el 18 como 3 por 6 y el 24 reescribirlo como 4 por 6. Lo que nos arroja como factor común el 6. Si eliminamos los factores comunes, nuestra división original se transforma en una división más simple. 2 tercios dividido por 3 cuartos. Aplicando la fórmula, multiplicamos entonces 2 tercios por 4 tercios. Recuerda que el 4 tercios es nuestro divisor invertido. 2 por 4, 8 y 3 por 3, 9. Cuando sumamos fracciones puede resultar tentador sumar del siguiente modo, como se indica en la pantalla. Sin embargo, esto sería un grave error. Reflexionar sobre estos asuntos es un ejemplo de ocio griego. Para profundizar tu conocimiento sobre las fracciones, te vendría muy bien un poco de ocio griego. Podrías argumentar por qué es un error sumar así, quizá utilizando la analogía entre una fracción y porciones de pizza. Análogamente, dividir como se indica en la pantalla también sería un error. Recuerda que esta se transforma en una multiplicación donde el divisor se invierte. Usted no lo haga. Cuando haya un ejercicio que no sepas cómo resolver, no te angusties. No partas inmediatamente donde el profesor a preguntarle. Primero, tómate un tiempo para reflexionar. Haz ocio griego y probablemente muchas veces tú mismo podrás encontrar las respuestas. La matemática en realidad no demanda conocer muchas fórmulas o muchos procedimientos. El tiempo que asignes al razonamiento será mucho más productivo en el mediano y largo plazo. Me tomaré un tiempo para demostrártelo. Hasta aquí no hemos hecho ningún ejercicio como el de la pantalla. Sin embargo, tú tienes todas las herramientas para abordarlo.
Es verdad, no hemos visto cómo se multiplica una fracción con un decimal periódico, pero si lo piensas un poco, podrás recordar cómo transformar un decimal a fracción, lo que sí estudiamos, y luego multiplicar ambas fracciones. 44 quintos lo dejamos igual, lo reescribimos de la misma manera, pero el 0,20 periódico lo escribimos como fracción, que equivale a 20 partido por 99. Luego, antes de multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador, te propongo que descompongamos en factores comunes para ver la posibilidad de simplificar esta expresión de modo que las multiplicaciones sean más simples. 44 es lo mismo que 4 por 11, mientras que 20 es lo mismo que 4 por 5. Por otra parte, 99 lo reescribimos como 9 por 11 y el 5 lo conservamos tal cual. Recuerda que no importa el orden de la multiplicación, ya que esta es conmutativa. Luego, observemos que tenemos factores comunes entre numerador y denominador, me refiero al 11 y el 5, que al ser eliminados nos arroja nuestra fracción resultado, que es 4 por 4 partido por 9, o sea 16 novenos. Insisto, si te tomas un tiempo para reflexionar, puedes descubrir muchas cosas por ti mismo. Por ejemplo, todo este procedimiento que acabamos de emplear lo podríamos simplificar procediendo de otra manera. Fíjate que acá hemos simplificado inmediatamente. Si no te diste cuenta, te comento que la simplificación que hicimos no fue entre numerador y denominador de una misma fracción, sino que empleamos otro recurso perfectamente posible, que es simplificar de manera cruzada, el 44 con el 9 y el 5 con el 20. Si observas, todo esto se justifica por el procedimiento que estamos remarcando en el ejemplo de arriba. Esto te ayudará a no tener que escribir tanto al momento de desarrollar. Luego, seguimos simplificando, esta vez el 20 y el 5, nuevamente simplificación cruzada. Informalmente podemos decir que, además de ver si hay un factor común entre numerador y denominador de una misma fracción, podemos ver si hay un factor común entre el numerador de una fracción y el denominador de la otra fracción. Tú tendrás que hacer varios ejercicios y descubrir cuál es el método que más fácil te resulta. Las operaciones aritméticas combinadas, es decir, aquellas que en un mismo ejercicio involucran multiplicación, división, paréntesis, pueden resultar bastante abrumadoras, pero si lo tomas con calma y un poco de práctica, verás que puede ser muy entretenido descubrir el resultado final. El ejercicio de la pantalla lo podrás resolver si recuerdas lo estudiado hasta aquí y además las prioridades de las operaciones aritméticas. En primer lugar, se resuelven los paréntesis y luego las multiplicaciones y divisiones, lo primero que aparezca de izquierda a derecha, y por último, las adiciones y sustracciones. Antes de proceder, te propongo que evalúes si es pertinente transformar todos los racionales que allí aparecen a decimal o a fracción. Ahora bien, como en este caso tenemos un racional en forma de decimal periódico, quizás lo más conveniente sea escribir todo como fracción. Entonces, nuestro 3/4 lo dejamos igual y 0,5 lo escribimos como fracción, es decir, 1 partido por 2. 0,7 periódico lo escribimos como fracción, es decir, 7 novenos. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué hacemos primero? ¿La adición, la multiplicación o la sustracción que está dentro del paréntesis? Como el paréntesis tiene prioridad, procedemos por resolver acá. 3/4 queda igual, 1/2 queda igual, pero resolvemos 7 novenos menos 4 novenos, lo que nos da 3 novenos. Ahora, antes de seguir, quizás sea conveniente evaluar la posibilidad de simplificar. 3/4 es irreductible, 1/2 también, pero 3 novenos lo podemos simplificar dividiendo numerador y denominador por 3, lo que nos da 1/3. Para continuar, vamos a seguir al lado
reescribimos nuestro ejercicio y nos preguntamos, ¿qué procede primero, la adición o la multiplicación? Bien, la multiplicación. Entonces 3/4 lo dejamos tal cual y calculamos 1 por 1, 1 y 2 por 3, 6. Ahora tenemos una adición entre fracciones con distinto denominador. Hay varias maneras de proceder. Te propongo que primeramente calculemos el mínimo común múltiplo entre 4 y 6. Este es 12. 4 por 3 es 12 y 6 por 2 es 12. Entonces reescribiremos ambos sumandos de modo que los denominadores que obtengamos tengan valor 12. Es decir, vamos a amplificar 3/4 por 3 y 1/6 por 2. Lo cual nos da como fracciones 9 partido por 12 y 2 partido por 12. Esto es, 9 partido por 12 es lo mismo. 9 partido por 12 es lo mismo que 3/4 y 2 partido por 12 es lo mismo que 1/6, pero ahora tenemos fracciones con igual denominador, cuya suma es muy simple. Se mantiene el 12 y sumamos 9 más 2, 11. Finalmente, nuestro resultado es 11 partido por 12. Puede parecer que este ejercicio es largo, sin embargo, una vez que tú realices varios, una vez que tú practiques suficiente, te darás cuenta de la posibilidad de omitir algunos de los pasos que acá hemos realizado. Insisto, desarrollar actividades es clave para aprender matemática. En esta oportunidad te sugiero resolver los ejercicios de la página 8 y 10 del cuaderno de matemáticas de primero medio. La página 9 la dejaremos para el próximo video. No veas las soluciones sin antes encontrar la tuya, y si te equivocas no te preocupes porque los errores son parte importante para el aprendizaje. Si no alcanzaste a obtener tu cuaderno de ejercicios de matemática, acá en la pantalla puedes ver el link donde descargarlo. Respecto a las actividades sugeridas, destaquemos la siguiente. En la página 8 nos piden determinar el valor de a, b, c y d haciendo una relación con una parte del cuadrado. Por ejemplo, el a representa a 1/4 del cuadrado, entonces a vale 1/4. Y así debes encontrar el valor de b, c, d, f y g. Para el ítem b nos piden resolver las operaciones aritméticas. Sin embargo, como manera alternativa, quizá no sea necesario emplear las fórmulas que vimos en este video. Podrías hacerlo mentalmente fijándote en las porciones correspondientes a cada una de las letras. Otro ejercicio de la página 8 consiste en resolver operaciones aritméticas combinadas donde se mezclan decimales y fracciones. Recuerda que ejercicios como estos fueron los que estudiamos en la retroalimentación. Y en la página 10 destaca también el mismo tipo de ejercicios que dijimos recién, pero ahora con multiplicaciones y divisiones. Pues bien, con esto terminamos el presente video y desde ya te dejo invitado al próximo acerca de resolución de problemas prácticos a través de números racionales. Chao.